Nos dijeron que pensar era peligroso para la fe. Pero, ¿y si el verdadero peligro es creer sin pensar? Porque una fe que no piensa tarde o temprano se rompe. Bienvenidos a Fe sin filtros. Hoy quiero hablarles desde esta tribuna llamada Sin filtros al creyente convencido. Pero también quiero hablarle al creyente que está cansado, al que ama a Dios, pero ya no se conforma con esa respuesta facilista. ¿Cuántas veces tú, yo, en la congregación, en una conversación y quizás hasta en un panel de comunicaciones como este, hemos escuchado pequeñas frases como no cuestiones, no te compliques, ten fe y ya, confía. O quizás hasta un no juzgues. Y aunque suenan espirituales varias de estas frases y nos pueden llegar incluso a ayudar en ciertos momentos menos complicados, pueden esconder algo bastante peligroso. Una fe que no se puede examinar. Una fe que no se puede cuestionar. La pregunta que quiero poner sobre la mesa hoy es esta. ¿Pensar es una amenaza para la fe cristiana? ¿O justamente una evidencia de que la fe está más viva que nunca? Porque curiosamente, curiosamente, cuando volvemos a la palabra de Dios, Dios no dice deja de pensar. Podemos ver en Proverbios, en Salmos incluso, en libros proféticos como Isaías, particularmente en el capítulo 1, versículo 18, que dice, venid luego y razonemos. En los salmos vemos cantad al Señor cántico y hacedlo bien. Pensad, meditad en los hechos de Dios. Y esto no es un misticismo vacío, claro que no. Esto es un llamado al pensamiento, al diálogo, a la reflexión profunda. Y tal vez el problema, de verdad, no es que pensemos demasiado, sino a lo mejor es que no hemos estado pensando mucho bíblicamente. Y es justamente lo que tenemos que hacer en programas como Fe sin filtros. Hay un mito que no se quiere desarraigar de nuestra realidad contextualizada cristiana, histórica incluso. Incluso hay periodos donde se negó esto, ferviente y abiertamente. Y el mito es simple. Pensar es dudar. Así de simple. Pensar es dudar. Y en muchos espacios cristianos, durante muchos siglos y actualmente se instaló esa idea silenciosa, que pensar es dudar. Y además dudar es pecado porque aparentemente va contra la fe que hemos heredado de Dios. Entonces se nos enseñó a repetir, pero no a entender, a aceptar, pero no a discernir, a cuestionar, a evaluar. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado no fue otra que cristianos emocionalmente fieles, pero intelectualmente muy vulnerables. Me recuerdo que en mis épocas más bien más jóvenes, no sé, 20, 18 años, mucho de nuestra generación estaba yendo por primeras generaciones a las universidades, institutos de formación superior, posterior a los colegios. Y en nuestra Latinoamérica querida estábamos abriéndonos como iglesia a la posibilidad de que nuestros jóvenes crecieran, se desarrollaran y desde esas plataformas pudieran compartir de Dios. Claro, hasta ese momento mucho o el gran porcentaje de nuestros hermanos cristianos solamente ocupaban cargos obreros o cargos medios porque no habían tenido las posibilidades o venían de estratos inferiores económicamente o que no habían tenido todas las posibilidades de desarrollo en forma académica.
Pues bien, entonces empezó a mover dentro de las congregaciones en Latinoamérica completa, donde muchos líderes veían con muy buenos ojos que los hijos o nosotros en ese tiempo pudiéramos asistir a las universidades, pensar y desde ahí proponer a Cristo en las diferentes posiciones de liderazgo que Dios nos pondría. Ahora, ¿qué pasó con eso? Lamentablemente, la academia, universidades, situaciones donde te hacen pensar, fue carcomiendo nuestra fe porque no estábamos preparados para pensar. Y lo primero que se cuestionó fue nuestra fe. No teníamos herramientas para hacer un análisis de los textos. No teníamos herramientas para preguntarnos. No habían conversaciones de discusión en nuestras comunidades cristianas. Pues bien, lamentablemente, lo que sucedió ahí es que muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros cristianos en esas universidades perdieron la fe. Perdieron porque no tenían la base suficiente para cuestionar lo que venía de la filosofía humanista, de lo que venía de criterios de pensamiento que han gastado su vida, todo su proceso en el pensamiento. Y ahí me di cuenta que la gente que cree hasta que alguien le hace una pregunta difícil. Y ahí podemos volver a nuestras pequeñas frases comodines que digo yo, que dice, no critiquemos, no juzguemos, yo solo creo, yo no pienso. Pero resulta que eso empieza a carcomer internamente nuestra razón. En Hechos 17:11, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, se habla de los bereanos y dice que eran más nobles porque examinaban cada día las escrituras. Un grupo de personas que su característica fue tan potente que quedó plasmada en el libro sagrado. Eran más nobles, más acercados al texto, porque examinaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Pablo no tenía ningún problema. Recordemos que Pablo venía de una escuela de formación religiosa potente como los fariseos, pero además tenía nacionalidad romana y tenía pensamiento griego. Había sido instruido, había sido capacitado en todo ese contexto, que le permitía tener una mirada un poco más crítica del texto, darle más vuelta a las situaciones. Y recordemos que de alguna manera Pablo era perseguidor de la iglesia porque era una nueva secta que estaba contraria a todo lo que ya estaba establecido. Y él era celoso de esa ley. Mira, piénsalo bien. No examinaron a un falso maestro, examinaron al apóstol Pablo. No había ni siquiera una imagen que pudieron hacerse que era sectario. Estábamos hablando del apóstol Pablo, un tipo instruido, un hermano del cual confiaban por los frutos que ellos estaban. Pero aún así no vieron con malos ojos el hecho de poder discernir y cuestionar los planteamientos del apóstol. Eso no era rebeldía, eso es fe responsable. Así es, tal cual como lo puedes escuchar. Es fe responsable. Una fe que no se puede examinar. Es una fe que depende de la voz del otro, no de la verdad. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿nuestra fe es necesaria defenderla o vivirla y cuestionarla para profundizar nuestras convicciones? La palabra de Dios se defiende por sí sola. La fe que proviene de Dios se defiende por sí sola. Nosotros necesitamos profundizar a través del pensamiento y de la experiencia comprobada de una vida de fe, lo que significa tener un corazón lleno de convicción por Dios, un corazón lleno de conocimiento de Dios, un corazón y una mente llena de Cristo. Espacios como estos, en lo que nosotros abrimos en este podcast llamado Fe sin filtros. Si te gustan este tipo de temáticas, para nosotros es fundamental que tú puedas sumarte a nuestra comunidad. La forma de sumarte a la comunidad es muy simple. Simplemente tienes que suscribirte, activar la campanita que sale ahí al lado de la suscripción y poner todas. Y así automáticamente vas a recibir en tu dispositivo o en tu computador, lo que sea,
las últimas notificaciones de cada video que vamos sumando cada semana. Y compartir el contenido de este video es fundamental también para nosotros. Nos ayuda a llegar a tu casa, que nos puedas escribir, que nos puedas plantear lo que tú piensas acerca de cada uno de los temas que estamos tratando día a día con respeto, pero también ocupando muchísimo la capacidad de pensamiento que el Señor nos ha dado. Así que en Fe Sin Filtro te estamos esperando para que tú puedas suscribirte y compartir con tus amigos. Jesús, ¿sabes qué? No anuló la mente, la exigió. Jesús no anuló tu pensamiento ni el pensamiento de sus discípulos. Siempre estuvo muy dispuesto a que sus discípulos preguntaran, cuestionaran, incluso abierto a que pudieran caminar por caminos que fueran literalmente complejos. Jesús nunca pidió una fe ciega, pidió una fe profunda. Si algo hacía Jesús constantemente era preguntar. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? ¿Se acuerdan de esas preguntas? ¿O no han leído? ¿Qué está escrito? ¿Quiénes dicen aquellos que está pasando? ¿Cuál es su opinión? Ese tipo de preguntas no hace otra cosa que estimular el pensamiento. Nos invita a hacernos parte de una forma de pensar, nos invita a hacernos parte de una forma de ser. De hecho, uno de los géneros literarios más utilizados de Jesús son las parábolas. Y las parábolas no eran cuentos bonitos, por ejemplo. Eran provocaciones mentales y espirituales que remecían lo establecido, donde el pensamiento religioso siempre más bien era conclusionista, cerraba la idea. Esto es así, la ley es así, paso 1, 2, 3. De hecho, la secta farisea lo que hacía también era establecer más normas aún. Eran muy celosos de cada palabra, de cada tilde, etc. Pero su problema no era ese. Su problema era que había falta de pensamiento crítico en esta postura. Tratar de interpretar el espíritu de la ley. Ya habíamos visto en el texto de Isaías 1, donde Dios se cuestiona a su pueblo, no por sus actos religiosos, no por no cumplir la ley. El problema es que no habían entendido el espíritu de la ley, que lo que buscaba Dios era el corazón. Entonces Jesús incomodaba porque obligaba a pensar. Y cuando resume, el mayor mandamiento dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es, con toda tu mente. No es pausar la mente, no es esconder el raciocinio, no es prejuzgar el raciocinio. Dios ha puesto en todos nosotros, en cada uno de nosotros, una capacidad que debemos desarrollar, que es la capacidad de raciocinio, la capacidad cognitiva. Hemos sido cargados cada uno con una medida, no solo de fe, sino de capacidad de pensar, y tenemos el desafío de hacerlo crecer. No dijo, mira, a pesar de tu mente, no, dijo, con tu mente. No dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y bueno, y a pesar de tu mente también le amarás. No, lo que él dijo, con la mente me amarás. Y para amarlo con la mente lo que tenemos que hacer es utilizarla y ponerlo a los pies de Cristo. Una fe que no piensa no es más espiritual, definitivamente es una fe más frágil. Hay un pasaje que me encanta, que obviamente tú lo conoces. Es el pasaje cuando Tomás cuestiona el hecho de la resurrección de Cristo y él plantea, dice, mientras yo no vea, mientras yo no ponga el dedo literalmente en el hoyito de ahí de los clavos, que él había visto, dijo, yo no voy a creer. Jesús pudo haber juzgado esa actitud, Jesús pudo haber incluso desechado a un tipo con tan poca fe, pero no solo se dio el tiempo de hablar con Tomás, sino que públicamente ayudó a sus dudas. No cuestionó sus dudas, no cuestionó el hecho de que no estaba creyendo, sino más bien dijo, yo sé, Tomás, que eres un tipo que pregunta mucho y voy a estar aquí para darte testimonio de lo que tú necesitas. Así que ven, como tú dijiste, ven
y mira mi costado que ha sido atravesado por una lanza. Pon tus dedos aquí donde estuvieron los clavos. Y Tomás entendió. Luego se dio vuelta a sus discípulos y les dijo: mira lo que ha hecho Tomás, está bien, pero más bienaventurados son los que fueron capaces de creer sin ver. Pero nunca cuestionó el hecho de pensar. Ese es nuestro Dios, el Dios que piensa, el Dios que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Nos infectaron con un virus de la ignorancia, creyendo que eso era falta de fe. Y es inmensamente contrario a eso. El Señor, a pesar de nuestra mente, quiere enseñarnos que esa frase no aplica. Que la frase es con tu mente. Quiero que no solo me ames con tu espíritu, quiero que no solo me ames con tus fuerzas, quiero que me ames con tu mente. Qué mejor poder compartir este tiempo de conversación aquí en Fe Sin Filtros. Ahora, no solo el problema es no pensar, porque yo podría creer sin pensar. Y ya. De hecho, Jesús dijo: más bienaventurados son los que creyeron sin dudar, ¿cierto? No dijo que dudar era malo, dijo: son más bienaventurados, son más dichosos, entendieron algo. Ahora, ¿qué pasa cuando no aplico pensamiento? Nuestra fe, lo que sucede es que se vuelve solo una emoción. La fe se vuelve solo una emoción. Pero aquí entramos a otro terreno, a un terreno más sensible. Muchos cristianos sostienen su fe solo en lo que sienten. Muchos cristianos sostienen su fe solo en la música. Así es, la música es hermosa, pero es sensible. No logra tocar ciertos lugares la música de nuestras vidas. Incluso hay algunos cristianos que solo sostienen su fe en la atmósfera. Y algunos, lamentablemente, solo sostienen su fe en la experiencia de cada domingo o de día de reunión. Pero, ¿qué pasa cuando no sientes nada? ¿Qué habrían hecho nuestros hermanos en medio de la persecución donde el sentimiento claramente no era alegría, era temor, era miedo, era desesperanza? ¿A qué se aferraron nuestros hermanos? Se aferraron a la fe. Hebreos dice que por la fe algunos hicieron esto o lo otro. Por la fe algunos fueron perseguidos, aserrados, traspasados a espada. Pero la fe la hemos degradado a un acto de emoción, donde creemos que cuando yo me siento bien, estoy creyendo. Pero la fe es mucho más que eso. La fe es un don regalado por Dios que nos sostiene en medio de las dificultades más grandes. Y la mente humana que Dios nos ha regalado juega un papel fundamental. El gran desafío del enemigo no es atacar nuestras iglesias, es atacar nuestra mente. Porque sabe que si nos hace dudar en cuanto al compromiso de pensar, de recordar, de enfatizar, de escudriñar, sabe que tiene la mitad de trabajo ganado con respecto a alejarnos, de hacer una fe más débil. Podemos ver al autor bíblico en los Salmos cuando dice: meditad en las obras, pensad en esto. ¿Qué pasa cuando Dios guarda silencio, por ejemplo? ¿Solo tendré que esperar que alguien me hable una profecía? ¿Solo tendré que sentir algo espiritual? ¿O tendré la convicción? Y para tener la convicción debo pensar qué cosas Dios ya me ha hablado, recordar que es parte de tu mente todo lo que Dios ya ha hecho y afirmar con convicción que Él lo va a poder hacer. Eso es un desarrollo cognitivo, hay pensamiento en ello. No es solo una experiencia espiritual, es una experiencia de conexión neuronal que yo someto a la verdad de Dios. Y si la verdad de Dios que yo leí hace 2 semanas que dice que Dios es fiel y en medio del dolor yo le digo a mi corazón
quédate calmado, porque recuerdo que hace 2 semanas la palabra decía que Dios es fiel y yo decido creer, afirmarme en eso. Eso es exactamente poner el pensamiento a los pies de la palabra, poner mi pensamiento a los pies de Cristo. ¿Se acuerdan, David, cuando decía, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Lo que estaba diciendo, ¿por qué tengo estos pensamientos depresivos, estos pensamientos confusos que me hacen nublarme en mi relación con Dios? Él firmemente, con su pensamiento, dijo, espera en Dios porque aún es tiempo de alabarle. No importaba lo que estaba sintiendo ni viviendo, importaba lo que la mente le mandaba. El humanismo muchas veces solo pone a la mente como un amuleto que es capaz de sostenerte como un Dios. Pero el cristianismo dice, mi mente está para adorar a Dios, para amar a Dios. Yo la pongo bajo los pies de Cristo. Esta es la forma correcta de ponerla bajo los pies de Cristo. Hay otro texto que quiero compartir contigo que está en Hebreos 5 que dice que hay creyentes que deberían ser maestros a estas alturas, pero que todavía necesitan leche. Tantos años creyendo, tantos años escuchando la palabra, tantos años asistiendo a seminarios, congresos, vigilias, tiempos hermosos de búsqueda de Dios, tantos años, y todavía necesitamos la leche sin adulterar, volver a pensar, releer los textos que incluso aprendimos cuando estábamos en la escuela dominical. Y ojo con esto, la emoción sin verdad no produce madurez. La emoción sin verdad no es capaz de producir madurez. Es complejo caminar por un tiempo donde entronamos las emociones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es donde están las emociones, y que tenemos que controlarla porque engañoso es el corazón. Amarás al Señor con todas tus fuerzas físicas y energías que tengas, pero también amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Si solo nos dedicamos a cuidar nuestro físico en cuanto a las fuerzas de creer en Dios y echar adelante esta carne que a veces es tan compleja, y solo nos afirmamos en nuestras emociones internas y amarlo con intensidad emocional, vamos a tener una fe débil y vamos a cumplir el más grande mandamiento de Dios en parte. Pero si desarrollamos nuestra capacidad de pensar, si desarrollamos nuestra capacidad de imaginar, de reflexionar, de analizar, entonces estamos yendo un paso más allá, profundizando. No podemos negar que hasta el día de hoy, lamentablemente, en nuestras congregaciones hemos dado demasiado espacio a la experiencia emocional, espiritual, a activar en actividades constantes donde quizás hasta sometemos a nuestro cuerpo cansado y lo llevamos al tiempo de oración y lo llevamos a la reunión, que no está mal, que está muy bien, porque estoy amando a Dios con todas mis fuerzas. Pero tenemos que reconocer que hemos dejado de amar a Dios con toda nuestra mente. Y el problema es ese. El problema es que otros y otras personas y otras circunstancias están enseñándole a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, incluso a nosotros mismos en el trabajo, que podemos ocupar la mente para otras cosas, pero para ponerlo bajo los pies de Cristo, no. Esa es una mentira que no nos puede atrapar. No solo podemos, sino que debemos utilizar nuestra mente, primero para hacerla crecer, luego para utilizarla para honrar a Dios y luego ponerla a los pies de Cristo para que ella esté sometida a la verdad de Dios. No me gustaría que quizás alguien que esté viendo este video, que esté viendo esta transmisión, pudiera decir, no, la mente puede matarnos. En algún momento incluso se ha utilizado muchísimo en nuestras congregaciones y comunidades de mala manera el texto que dice, la letra mata, pero el espíritu edifica, tratando de, no sé, justificar quizás el hecho de no dedicar tiempo al estudio
al estudio de la palabra, al estudio concienzudo de teología, al estudio de la verdad de Dios e incluso al estudio de otras ciencias que se ponen a los pies de Cristo. Como comencé diciendo, Pablo era un experto no solo en religión, sino en filosofía. ¿Por qué? Porque había sido entrenado, porque su nacionalidad y por sus visas internacionales hacía que él entendiera. Tanto así que cuando se plantó en Grecia a compartir la verdad de Dios, no sabía cómo comenzar. Tuvo que ocupar su cabeza para tratar de conectar la verdad de Dios en una cultura donde tenía cientos de deidades. ¿Cómo les voy a hablar de una nueva deidad? No me van a creer. Tengo que tratar de conectarlos con su realidad. Eso no es otra cosa que ocupar el raciocinio, ocupar la mente para de forma creativa conectar con algunas ideas quizás paganas, pero que ellos tenían ya asumidos. Y desde ahí construir el pensamiento cristiano y plantear la verdad de Dios a través, abriéndole las escrituras desde los profetas hasta los días de Cristo. Eso requiere mucho trabajo de pensamiento. Y pensar no es rebelarse contra Dios. Pensar definitivamente es sostener lo que por convicción nos ha sido dado a través de la revelación bíblica, a través de nuestras experiencias con Dios, que son absolutamente incuestionables porque las hemos vivido en persona, pero tenemos que afirmarla no solo con una fe fuerte que es sana, sino con el pensamiento que Dios nos ha dado para sostenerla. Me encanta poder tener un espacio. Me encanta tener un espacio para poder hablar estas cosas. Esto es Fe sin filtros. Durante diferentes pasajes de la Escritura, vemos a hombres y mujeres de Dios que en sus propias vivencias, ¿ya? En sus propias vivencias, tuvieron que enfrentarse a la realidad de utilizar su mente. Y quizás también pudieron haber llegado a pensar que eso era rebelarse contra Dios. No solo trató de fuerzas físicas, sino en muchos casos de la capacidad de pensar. Por ejemplo, Job le preguntó, Habacuc reclamó, establecieron un diálogo con Dios. Quiero hablar contigo. ¿Sabes lo que más me gusta? Al final del libro de Job, después de que le han pasado un montón de calamidades, una tras otra, a Job en un periodo de tiempo, dicen los historiadores, muy corto, ¿eh? No es que le pasó un mes y 3 meses después le pasó otra y después 5 meses después. No. Estamos hablando de un transcurso de 3 a 4 semanas. Dicen que máximo un mes y medio. Le pasó todo lo que vemos, le pasó en ese tiempo. Así que si te has sentido complicado, bueno, Job la pasó bastante mal en corto periodo de tiempo. Pero al final del libro de Job, podemos ver a un Dios que le dice, mira, Job, hemos pasado difícil, he visto cómo has permanecido fiel en tu fe, a pesar de todo lo que has perdido. Incluso vinieron tus amigos a tratar de forzarte a que confiaras en Dios y que no fueras débil en tu pensar. Pero sabes que Job, cuando tú me preguntas, porque Job pregunta, pero Dios ocupó su capacidad de pensar. Conocía a Dios y le dijo, pero Dios. Y el Señor no le aplacó su deseo de entender por qué todas las cosas estaban pasando. Es más, Dios se sentó y le dijo, mira, joven, te voy a regalar 2 capítulos enteros. Y le dijo, ¿dónde estabas tú? Y empezó a hablar Dios con Job. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Crees que es racional discutir con el creador del universo? No le puso un pie. Le dijo, a ver, vamos a ocupar la mente. Quiero que crezca, Job. ¿Está bien que tú cuestiones al que creó todo? Y empieza a hacerle... Podría haberle dicho, yo soy Dios y se acabó.
Como muchos de nosotros los padres en momentos de estrés terminamos siendo autoritarios con nuestros hijos. ¿Y qué te tengo que estar explicando? Nada. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá y así son las cosas. Pero Dios no es como nosotros. Dios es un formador en nosotros. Va invitándonos, desafiándonos, nos va soportando en medio de los problemas, nos va soportando en nuestros errores, pero siempre cree que podemos crecer más. Y con Job no fue diferente. Le dijo, a ver, ¿dónde estabas tú? Y empieza a desarrollar un... Me acuerdo una tarde entera que estuve leyendo esos versículos y no podía creer cuánto, cuánto recurso le dio Dios a Job. No solo lo convenció, sino que lo destruyó. Y formó una fe más férrea y más firme. Tanto así que Job llegó a, después de esa experiencia donde Dios no lo golpeó, donde Dios no lo retó, simplemente le enseñó. Y Job termina diciendo, yo antes solo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sé quién eres, sé cómo piensas. Y ese pensamiento traspasó la vida de Job. Y Habacuc también reclamó. Habacuc decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Clamaré y no oirás? Sinceramente, amigo, hermano, sinceramente, ¿tú crees que Dios se va a enojar cuando tú te enojas? Dios no es como nosotros. A nosotros nos mueven las emociones y nos enojamos. Pero ¿tú crees que Dios se enoja cuando tú le dices, ¿por qué? Y Dios dice, ¿cómo que por qué? ¿Y se va a enojar contigo? No, Dios no se enoja. No, 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 no. A pesar de que la Biblia plantea en algunos aspectos que se hartó, se molestó, son más bien textos que tratan de explicar en forma humana lo que Dios estaba tratando de hacer. Pero en esencia, a Dios no lo gobiernan las emociones. Dios es inmutable, las emociones son así. Dios no es así. Dios es firme en lo que quiere. Y no se molesta que nuestros vaivenes emocionales nos hagan preguntarles cosas porque Él utiliza esos momentos de preguntas para hablarnos, para hacernos pensar. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y Dios no lo destruyó por pensar así. Escucha bien esta frase, mira, Dios no le teme a tus preguntas. Para nada. Dios no le teme a ninguna de tus preguntas. Es más, diría yo que incluso las estimula. Nos mete en unos callejones sin salida para que preguntemos. Le teme a una fe heredada que nunca hiciste propia. Yo les voy a contar una historia personal que tiene que ver con esto. No sé, yo fui alcanzado por Dios a los 13 años de mi vida en cuanto consciente, porque Dios obviamente nos seduce desde que nacemos y todas las cosas que tenía planeadas con nosotros vienen de mucho antes. Pero nosotros fuimos conscientes en el momento que la fe nos alcanzó y por la gracia sentimos que necesitábamos un Salvador y el Señor viene a nuestro corazón. En mi caso fue cerca de los 13, 14 años y hasta los 21, creo yo, llevé una fe de estudios de la palabra, de teología, de cuestionamiento, de filosofía. Me gustaba mucho, me sigue gustando eso. Pero me confrontaba con un padre, que hoy día tengo la bendición todavía que él está vivo con nosotros acá y me sigue enseñando, con un padre de oración, de búsqueda, de constante clamor por su familia. Entonces, como todo joven pasa por periodos medio fluctuantes en su fe, o más bien en su devoción a Dios, porque la fe siempre se mantuvo, pero mi vida devocional fluctuó harto. Siempre me decía, hijo mío, tranquilo, Dios me dice que tengas fe, Dios me dice que confíes en Él, todo va a estar bien, vienen tiempos mejores, solo tienes que confiar, búscalo a Él, ponlo primero a Él. Y todo eso fue retumbando, retumbando, retumbando en mis emociones. Tanto así fue que un día, un poco, bastante diría yo, enojado, voy y le digo de forma bastante descortés, lo reconozco. Lo miré a mi papá y le dije, papá, si Dios tiene algo que decirme, ¿no crees que ya es tiempo que me lo diga a mí? ¿Por qué me tiene que mandar recados contigo? Yo creo que eso dolió mucho en el corazón de mi papá, pero de alguna forma él dijo, bien, vas por buen camino, ahora te toca a ti.
Y, y ahora me tocó a mí. Y Dios me metió en unos callejones donde ya no tenía papá, ya no tenía el apoyo de mi familia en medio de esos callejones, solo tenía que levantar la cabeza igual que Bakú y decir, ¿ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar y no vas a escucharme? Y Dios me dijo, ¿no querías conocerme? ¿No querías hablar conmigo? Ahora es tiempo que tú y yo hablemos. Y por eso les digo que me acuerdo mucho de lo que a Job le sucedió. A mí también me sucedió. A mí también me sucedió y muy fuerte. No pude hacer nada, simplemente agachar la cabeza, encoger los hombros y al igual que Job decir, yo solo te había oído. Ahora de verdad mis ojos te están viendo. Y la verdad es que la cosa cambia. Si Dios, el creador del universo, nos cargó con esta posibilidad de pensar, no solo la posibilidad, sino con el potencial de cuestionar, de pensar, de analizar, de discernir, de evaluar. Todo tiene que ver con el pensamiento esto. Entonces debemos tener la confianza como sus hijos de saber que Dios no ha creado nada imperfecto, que Dios tiene planes con eso, que si tu hijo desea estudiar, entonces está bien, pero primero debes tú relacionarte con Dios a través del pensamiento para darle un ejemplo a ellos. No puede ser posible que nuestros hijos empiecen a pensar en la universidad. No es posible que nuestros hijos empiecen a aprender a pensar en el high school o en la enseñanza media, como decimos en Chile. O en el no pueden estudiar en el college a pensar porque van a partir rodeados de un pensamiento secular que va a hacer que ellos solamente aprenden a pensar desde esa mirada. Pero si tus hijos y mis hijos están entrenados desde muy pequeños a pensar, como lo hacía, por ejemplo, el pueblo de Israel. Oh, Israel, recuerda de dónde Dios te ha sacado y cuán grandes obras ha hecho Dios. No estaba diciendo, oh, Israel, oremos para que sintamos su poder. No, decía, ocupa la cabeza. Cuando estaban reconstruyendo el templo, estaban con una mano en la paz construyendo y con la otra en la palabra y lloraban y recordaban aquellos tiempos donde Dios los había sustentado y querían volver a eso. Ocupaban el raciocinio, la imaginación, el pensamiento para llenar nuestra mente de la palabra de Dios y de los recuerdos donde Dios había sido fiel y nos había enseñado parte de su carácter. Amigos, tener la capacidad de pensar no es ser rebelde. Tener la capacidad de pensar no cuestiona la fe, sino la profundiza. Tener la capacidad que Dios ha puesto en nosotros de pensar no es anular la fe, es hacerla crecer. Los que tenemos la convicción de que la fe proviene de una forma divina que nos ha alcanzado, tenemos la convicción que ningún pensamiento puede escaparse a la verdad. Yo no tengo miedo que una ideología se plante a tratar de ponerme argumentaciones, porque sé que la fe que he creído es una fe que ha inundado mi ser y que tiene también las herramientas para plantear desde la fe, pero también desde la mirada, desde la observación, desde el análisis, que tenemos convicciones basadas en hechos reales. Cuando el salmista se paraba enfrente del campo y decía, cuán hermosos son los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le dice a otro día, se hablan. Es un pensamiento muy poético. Es necesario ocupar la cabeza para eso. Vemos en el libro de Números cómo Dios envía, y siempre me he preguntado, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta estadística? ¿Por qué las genealogías? ¿Por qué los judíos tenían que aprender tanto? Porque es la forma de mantener ocupada la cabeza. De la forma correcta, con el contenido correcto y bajo el plan de Dios que es correcto y es santo. Amigos, no nos queda otro camino, porque Dios nos diseñó así. Amigos, no nos queda otro camino que someternos a la verdad de Dios, que someter nuestro pensamiento bajo Él. No nos queda otro camino. La invitación es simple. Ocupa tu pensamiento. Conversa sobre esto con otros. Sea una persona que es intencional en la búsqueda.
De día y de noche meditaré en tu palabra. Tu palabra es verdad. Meditaré. No solo leeré, meditaré. Analizaré. ¿Qué está diciendo ese texto para mí? ¿Cómo estaré conectado con otro texto? ¿Qué estoy haciendo? Amigos, la fe nos estimula. La fe nos desafía a ser mejores, a crecer, a creer en Dios. Pero también la fe nos establece un parámetro. Y el parámetro es someternos a la verdad de Dios. Cuando digas a tus hijos, estudia porque vas a ser alguien mañana, yo cambiaría esa frase. Yo diría, estudia porque a través del conocimiento te darás cuenta qué grande es Dios. Estudia matemática porque te darás cuenta que el universo completo está sostenido en proporciones áureas. Estudia biología para que te des cuenta la grandeza de cómo se desarrolla la creación. Estudia biología, estudia medicina, porque te darás cuenta cómo Dios perfecto nos ha creado. Estudia física, pero desde la perspectiva de dar gloria a Dios. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor, para dar gloria a Dios. Debemos ser intencionales. Si tú no eres intencional, otro va a enseñar a tus hijos a ser intencional. Otro va a enseñar a pensar. Hay cosas que siempre nos preguntamos si la política, por ejemplo, es parte de algo que un cristiano debería involucrarse. Y por supuesto que sí, la política no es otra cosa que tiene que ver el ordenamiento de las sociedades a través de sistemas populares, de la polis, de las personas organizándose. Si un creyente no se involucra en el pensamiento político, otros tomarán las riendas de nuestras sociedades. No hablo de imponer a través de la fuerza la fe. Hablo de imponer la posibilidad de plantear un pensamiento cristiano en medio de una sociedad secular, plantando semillas de fe en medio de personas que no están dedicando a eso. Espacios como estos nos van a ayudar a cuestionarnos, a compartir con un amigo esto. ¿Qué te parece esto? Me parece mal, me parece que la fe simplemente es la unción y el poder de Dios. O me parece bien, no había considerado este punto. Creo que debemos releer, creo que debemos reafirmarnos en Dios. Y yo creo eso, esa es mi convicción, que está en el texto bíblico, que he experimentado en mi propia vida, que trato de transmitir a mis hijos, que piensen, que cuestionen su fe con humildad. Si el Dios creador del universo nos ha dado una fe y raciocinio, no tienes que temer. Es Él quien va a guiar a tus hijos. Pero también tiene que haber ejemplo en ti de querer involucrarse en esto. Quizás no vas a ir a la academia, quizás en el caso tuyo yo tampoco vas a ir a la universidad. Quizás no se va a dar, pero tienes la capacidad de pensar, de plantarte delante de un atardecer en una playa y decir, wow, qué poderoso es Dios, cómo tiene todo controlado. El agua, el aire, las corrientes, la luna, el sol bajando, como nosotros lo vemos, la capacidad de observar fenómenos dentro de nuestra tierra, sobre los cielos, dentro del mar. No es otra cosa que la creación gritando y dando glorias. Pero si no abres tus ojos, si no desarrollas la capacidad de observación, que es parte del método básico científico, entonces jamás vas a poder ver cómo Dios está gritando a su creación. Cómo la creación gime a una, gritando para la manifestación de los hijos de Dios, para que nos empoderemos en su creación, en la capacidad literaria, en la capacidad de las artes, en la capacidad política, no lo sé. Tenemos un mundo abierto delante de nosotros que nos está esperando para que aportemos desde la mirada, desde el pensamiento. No podemos dejar de ver que en los grandes pensadores históricos, tenemos mucha gente cristiana. O sea, hemos estado en otros capítulos hablando de esto y hemos visto que muchos de los iniciadores de de las teorías han sido creyentes, que a través de la observación plantearon esto. Así es, muchos creyentes que plantearon esto. ¿Por qué quizás no estamos en una posición hoy día de poder también llamarte a una fe adulta? Ese es el desafío que cada capítulo de Fe Sin Filtros te hace pensar.
Ahora, ¿cuál es el llamado? Hay un llamado en esto, hay un propósito en esto, pero absolutamente. Dios te creó con un alma, Dios te creó con fuerzas físicas, Dios te creó con una capacidad de pensar, de analizar, para que vivas para su gloria. Si no ocupamos nuestra cabeza para pensar, si no ocupamos nuestra cabeza para crear desde lo abstracto, que es una hermosa experiencia, tan poca creación tiene la capacidad de crear desde lo abstracto. El pensamiento, el pensamiento poético, el análisis, el género literario, cómo el ser humano, guiado por Dios, creado por Dios, hace obras impresionantemente bellas. Y también, lamentablemente, desde la naturaleza caída, perdón, nosotros hemos desvirtuado la grandeza de un Dios que nos ha dado herramientas para poder darle gloria. Tal vez hoy no necesitamos más frases cristianas, hermanos. No, necesitamos una fe más profunda. Reanalizar cada uno de los textos que hemos leído. Profundizar. Necesitamos una fe adulta. Necesitamos una fe llena de gracia, abierta al conocimiento, sin temor, llenos del amor de Dios, echando fuera todo ese temor que de una vez por todas nos ha velado la grandeza de Dios a través del pensamiento. Una fe que lea la Biblia con mente abierta. Una fe que haga preguntas honestas. ¿Qué más lindo que un niño preguntándose acerca de Dios? Papá, si Dios es nuestro Padre, ¿dónde está la madre? No, es que Dios es Padre. Bueno, pero ¿dónde está la madre? Tenemos que ser como niños en el pensamiento. Un niño viene sin prejuicios, un niño está abierto a la observación, a la exploración constante. Y nosotros nos reímos, pero ¿sabes por qué nos reímos? Porque no nos haríamos esas preguntas. Porque no hemos utilizado, hemos bloqueado sistemáticamente la capacidad de pensamiento. Necesitamos una fe que resista la duda sin huir, sin taparse los oídos y correr. Y decir, no, esto no lo puedo oír, necesito arrancarme de este lugar, no necesito estar aquí porque me hace mal para mi fe. Necesitamos una fe que crezca en convicción y no en miedo. Ahora, ¿por qué una fe que no se piensa no se puede sostener? Porque la fe, al ser un regalo de Dios, lo que hace es volvernos a Dios. Lo que hace es pensar acerca de la grandeza del sacrificio del Hijo de Dios. Nos hace pensar en su resurrección. Nos hace pensar que tenemos la necesidad de volvernos al Padre. ¿Por qué entonces una fe que no se piensa no se sostiene? Porque no, si no simplemente sería una emoción. Y las emociones son eso, son simples alertas que pasan. Es una alerta, tengo miedo y luego pasa. Es una emoción, no se sostiene. También fueron creadas por Dios esas emociones, pero tienen un sentido y no es profundizar. La emoción no te hace profundizar. La convicción te hace profundizar en tu fe. Y tal vez hoy Dios no quiere darte una respuesta rápida. Es más, quizás Dios elija hoy día ni siquiera hablar contigo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser como un niño mimado, simplemente pataleando hasta que Dios te escuche? ¿O vas a mantenerte en silencio, simplemente absorto ante la grandeza, la autoridad del Hijo de Dios? Y decir, tú tienes el control de todo y yo decido someterme a esa verdad. Ya, mi corazón dice pelea, mi corazón dice mantén la rabia, mi corazón dice no perdones, mi corazón, las emociones, dicen muchas cosas. Mi fe racional, no humana, la fe de Dios que ocupa esto que Él creó, me dice mantente firme y espera en Él. Y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia. Tal vez Dios hoy no quiere, no tiene ganas de responder. Porque quiere formar tu mente, quiere que sigas pensando. En Chile hay una frase que es como muy coloquial, ¿ya? Dice, cuando estamos pensando mucho, decimos tomar caldo o sopa de cabeza, porque se hace
con la cabeza de ciertos animales se hace una sopa. Pero también es como tratar de decir, toma sopa de pensamiento, dedícate a pensar un poco. ¿Qué opinas tú? Me encantaría poder saber, de verdad, particularmente el día de hoy, me encantaría leer tus pensamientos. No ahora en forma emocional ni meterme a tu cabeza. Yo quiero leer en el chat. De verdad me encantaría. Si llegaste hasta este momento del video, compártelo con otros, pero escríbenos. Es decir, Cristian, hermano, como tú quieras llamarme, creo que creer o pensar no son disputas. Puedo creer y pensar. Nunca la fe cristiana va a apagar la razón, ni la razón va a apagar la fe. Son complementarias, absolutamente complementarias. Y debemos vivir bajo ese parámetro. Debemos vivir bajo esa experiencia. La razón es una experiencia que le da pautas a la fe. ¿Cómo pautas? Sí, le dice, por aquí camina. Es racional creer en Dios. Así es racional. La fe es un regalo y la mente humana está ahí, intacta en Dios. Entonces, amigos, me gustaría también ir cerrando esto y diciendo que nos dijeron que pensar era peligroso. Sí, para la fe es peligroso. Eso nos dijeron, pero ¿y si el verdadero peligro es creer sin pensar? Yo creo que como abrimos este video, es real. Creer sin pensar no es una fe madura. Creer sin pensar no es una fe profunda. Creer sin pensar podría incluso ser una fe muy débil. Porque una fe que no se piensa, tarde o temprano se va a romper. Tarde o temprano se va a romper. Entonces, creer o pensar, ¿la fe cristiana apaga la razón o la despierta? Nunca más caigamos en el no cuestiones. Nunca más caigamos en el no te compliques. Ten fe y ya. Y se los digo sinceramente, amigos. Quizás alguno de tus hijos está aferrado a su fe, débil, chiquitita, con temores de pensar, pero su mente quiere pensar. Su mente quiere razones de lo que cree. Y quizás está a punto de abandonar su fe porque no quisimos abrir una puerta por temor a cuestionar a Dios. Te hago una pregunta de amigo a amigo. ¿Prefieres un hijo tuyo que se cuestione a Dios? ¿O prefieres un hijo tuyo que se vaya para siempre de la fe? Porque te aseguro que Dios no elige eso. Que Dios, al igual que Job, le va a decir, Camilo, Carla, Carolina, Moisés, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la creación y el mundo? Y tu hijo va a agachar la cabeza y va a empezar a pensar, pero desde la perspectiva de Dios. No frenemos nunca más la capacidad que Dios nos regaló de pensar. Nunca más frenemos eso. ¿Por qué? Porque si frenamos la capacidad de pensar, lo que estamos haciendo es frenar el potencial de Dios. Y eso es muy peligroso. La forma en que nos puedes ayudar en nuestro podcast es compartir, es suscribirte a nuestro canal, activar las campanas de notificación que te van a estar avisando semana a semana, día a día, cada vez que se suba un nuevo video, vas a estar al pendiente. Nos encantaría conocerte, conocer desde dónde nos ves, desde dónde compartes esto. Y si a lo mejor también es contrario a tu pensamiento. Tener un pensamiento unificado no se trata de tener un pensamiento correcto. El cuestionamiento de la fe es parte del desarrollo del crecimiento de la fe. No puedes estar sometido a tu fe simplemente con un estándar. Hacer crecer la fe en Dios no es otra cosa que desafiarte una y otra vez a correr los límites de Dios. Entonces, aquí en Fe Sin Filtros, lo que hacemos es
nada más que poner de un lado el pensamiento, de otro lado la otra postura, y que tú como espectador puedas juzgar si es correcto. Volvamos a la palabra, volvamos a la lectura, volvamos al pensamiento. No tengas miedo a criticar, como dice la palabra, juzgad con justo juicio. Así es, juzgad con justo juicio. Y te aseguro por experiencia propia que Dios no va a callarse. El que busca a Dios lo va a encontrar. El que toca la puerta y tiene complejidades como Tomás, Dios va a aparecérsele y le va a mostrar sus manos y le va a dar razón de su fe. Dios es el más interesado de profundizar. Dios es el más interesado de que tú y yo, nosotros nos acerquemos a esa verdad. Durante muchos capítulos hemos estado planteando de qué tal si lo que hemos creído hasta ahora no es tan dogmático, o qué tal si nosotros estropeamos en el camino todo esto. Quizás nosotros estamos en problemas serios. Quizás nosotros estamos en un problema profundo. Y yo no quiero seguir ahí. Yo no quiero seguir en eso. Hoy hemos estado viendo creer o pensar. ¿La fe cristiana apaga la razón o la despierta? Sin duda alguna, el contexto de lo que hemos estado hablando provoca tensión en tu vida, provoca tensión en la mía, pero esa tensión es la que hace crecer de alguna manera metafórica nuestros músculos de la fe. Hay que romper un poquito eso, hay que crear un poco la duda para que nuestra fe crezca. ¿Cómo vamos a crecer en el pensamiento de Dios si no lo ponemos a prueba? ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no lo ponemos a prueba? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra experiencia en Dios si nuestra fe solo abarca algunas partes de nuestro ser integral? Y finalmente, mira, el alma es una cosa que no es tangible. El cuerpo sí es tangible. El cuerpo se deteriora. El pensamiento también es intangible. Se conecta mucho con tu espíritu y con tu alma. Utilicemos correctamente eso porque nos vamos a perder algo que Dios diseñó. Es como cuando tienes un auto y está lleno de botones. La primera vez que yo tuve un auto con electrónico o eléctrico, estaba lleno de botones. Y me tardé, yo creo que 2 años en entender cada uno de los botones. Hasta por deporte apretaba y trataba de entender. Y creo que hasta lo vendí sin entender todo el potencial de esos botones. Pero tenemos que ser exploradores, como nuestros hijos. Por eso que el Señor dice que tienen que ser como niños. Ingenuos, sin maldad, preguntar. ¿Cuál es el problema de preguntarnos? ¿Cuál es el problema de pensar? ¿Cuál es el problema de cuestionar? No es falta de fe. Más bien podría llegar a ser el sinónimo de una fe muy débil que se está y se puede apagar de un momento a otro. Engañoso es el corazón, dice la palabra, y sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque aparentemente es muy poderoso y fuerte las emociones, pero por sobre eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Interesante, interesante que necesitamos darle una vuelta a nuestra fe. Interesante que tenemos que abrirnos a discutir. Interesante que quizás, simplemente quizás, no hemos estado haciendo las cosas correctamente de Dios y nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo todo el hermoso potencial que Dios ha diseñado para ti, para mí, para tus hijos y para cada persona de fe que está sometida a la verdad de Dios. ¿Solo te has preguntado el potencial de la Biblia que tienes en la mano? ¿Cómo se llegó a juntar? ¿Cuánta gente trabajó inspirada por Dios? ¿Por qué no simplemente cayó un rollo desde el cielo con la palabra sin problema, sin cuestionamiento alguno, inerrante totalmente?
¿Por qué Dios no eligió eso? ¿Por qué nos eligió a nosotros seres imperfectos para poder plasmar su verdad santa? No habrá sido porque quería que nosotros desarrolláramos el potencial que Él ha puesto y como Él confía más en nosotros que en lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Me encantaría que pudieras tú, a través de este video, darle rienda suelta a tu pensamiento. Di, Señor, simplemente quiero aprender a pensar. Quiero profundizar en tu verdad. Aléjame de cualquier pensamiento que no te honre, pero quiero desarrollarme en el pensamiento que tú me has cargado desde muy chiquitito y que no logré desarrollar en su totalidad. Amigos, amigas, esto ha sido Fe sin filtro. Gracias por quedarse, pensar y no apagar tu fe.